Y ya estamos aquí con nuestro primer invitado, con Pablo Emilio Acosta. Pablo Emilio Obando Obando, Acosta, ¿no? Obando, me le estaba robando un apellido. Muy bien, pero por ese Acosta, claro que sí. Bueno, el profesor Pablo Emilio Obando, pues es un maestro, es un escritor, mucho tiempo dedicado a la formación de varias generaciones que recibieron sus enseñanzas, siempre le ha picado el bicho de la política. Y los días jueves en el programa Ciudadanos en Acción los dedicamos precisamente a analizar los temas políticos. Obviamente el profesor Pablo Emilio Bando, y yo digo no lo picó el bicho la política, sino la herencia, porque su señor padre fue un destacado dirigente liberal, doctrinario. eh, Todavía recuerdo a su señor padre que desde su casa de Lorenzo allá montaba los, los comandos que se decía, ¿no? El cuartel, en donde ondeaba el trapo rojo, porque él nació, vivió y murió como un liberal de cepa. Entonces, obviamente, uno dice, con ese ejemplo, con esas enseñanzas en las familias, pues heredamos esa vena de la política y a usted le ha gustado siempre. Pues Muy buenos días, bienvenido, profesor primero Pablo. permítame saludarlo a usted, también periodista, líder cívico, Harold Ruiz Moreno, y por supuesto para Angelita, para su audiencia, y de verdad con esa emotiva, yo diría, ese saludo, alegrarnos por la recuperación Ay, de muchas usted, gracias. porque gente como usted le hace bien a nuestra sociedad, a nuestra región, a nuestro departamento, a nuestra política, de verdad, mi estimadísimo doctor Harold Ruiz Moreno, qué bueno que está entre nosotros con esa voz, levantándola al viento, oteándola en los cuatro costados de nuestra región, y definitivamente nos emociona y nos alegra mucho, y con ese emotivo saludo donde usted nos recuerda grandes momentos de la vida política de nuestro padre Nelson Ovidio Bando, quien de verdad nos enseñó a pensar en sociedad, a pensar en los demás, a pensar siempre en el bien común como el mejor ejemplo de democracia. Muchas gracias por recordar esos bellos momentos, y qué oportuno y qué gratificante estar con ustedes en Ciudadanos en Acción. Además de don Nelson Ovidio, un periodista de muchos años, de toda El una vida, ¿no? vitalicio secretario del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Nariño, un escritor, un orador, como usted lo dice, un líder, y de verdad hoy, si usted me lo permite, qué bueno hablar también de aquellas personas que con sus actos, con su presencia, trajeron bienestar para las comunidades. Recuerdo mucho las luchas de mi padre por construir un parque, por pavimentar las calles, por llevar la energía eléctrica, y como usted lo dice, en nuestra azotea se convertía en ese escenario perfecto porque colocábamos la bandera de Nariño, de Pasto, de Colombia, Y del Partido y Liberal. del glorioso Partido Liberal, que lo enterramos con esa bandera, mi estimadísimo doctor, lo arropamos, lo arrullamos con la bandera del Partido Liberal, y seguramente donde se encuentre llevará también esos afectos perennes por ese Partido Liberal que defendía los intereses del pueblo. Yo me acuerdo que él me enseñaba unos periódicos Jornada del doctor Jorge Eliezer Gaitán, donde decía, mira, mi primer artículo lo escribí en el periódico Jornada, que era el órgano oficial del movimiento gaitanista aquí en Colombia, y ahí hay un documento de mi padre donde justamente hablaba de las juventudes, donde las invitaba a unirse a la renovación, al cambio, a dejar el miedo por esa otra Colombia que nos pintaba Jorge Eliezer Gaitán. Y de verdad, qué satisfactorio que hoy recordar en esa gesta, en esos momentos, en esas ideas, yo diría en esa doctrina y en esos principios, la lucha también y la presencia de tantos líderes, de tantas personas que han luchado a lo largo de su vida, de sus años, porque Colombia sea otra, porque sea esa Colombia de todos, esa Colombia humana de verdad, esa Colombia que nos merecemos,
porque definitivamente yo creo que después de 200 y pico de años de esta vida republicana, como que hemos entendido, mi estimadísimo Harold Ruiz Moreno, que llegó el momento de un verdadero cambio social que nos cubra y nos lleve a todos hacia un nuevo país. Profesor Pablo Emilio, esa introducción tan hermosa, tan bella de recordar a dirigentes pulcros, prístinos, dedicados, que nos recuerdan que la política es el arte de servir, que la política es el arte de transformar las sociedades. Hoy hay un riesgo muy grande porque desafortunadamente, y lo decimos con mucho respeto, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez ya tiene comportamientos autoritarios, de negación de libertades ciudadanas, de violación de los derechos humanos, de violación al derecho a la libertad de prensa. Fíjese usted, una periodista que viene de Alemania a aprender a bailar salsa y que empieza a practicar su función de periodista en la ciudad de Cali, es objeto de una estigmatización, una entrevista de otro señor periodista muy famoso a nivel nacional que la estigmatiza. Después de esa entrevista, 13 tiros, afortunadamente, pues por ella son los rozones. Desafortunadamente, quien la acompañaba recibió varios de esos tiros. Ella presenta la denuncia como ciudadana extranjera, es llamada a la fiscalía a ampliar su denuncia y ahí llegan 25 oficiales de Migración Colombia y se expulsa del país a una persona que está desarrollando una actividad. ¿Cómo quedaremos ante el mundo? O sea, yo me imagino a Rebeca cuando sea entrevistada por los medios de Alemania y europeos y cuente cómo esta democracia no es tan democracia. Entonces hay un riesgo de la democracia y en ese sentido nosotros los colombianos nos gusta la participación política, nos gustan las elecciones y ya empiezan a deslumbrarse escenarios para la renovación del Congreso y para el cambio en la sucesión presidencial y hay diferentes expresiones políticas. Nos enteramos, profesor Pablo Emilio, que usted con un destacado de grupo de intelectuales, de dirigentes sociales, tomaron la decisión de conformar un nodo de la Colombia Humana, que es la agrupación que orienta y dirige el senador Gustavo Petro. ¿Por qué ese paso? Bueno, primero porque permítame hablar pues de ese grandioso personaje que es Gustavo Petro. Un líder excepcional, un líder con principios, con criterio, que le alcanza el país en su cabeza, pero más allá de eso, que abraza con su corazón a nuestra gente, a nuestra tierra, a nuestros recursos, preparado, yo diría, de la mejor manera, pero no para lucrarse a sí mismo, como lo decía Salvador Allende, sino para servirle al pueblo, educado en las universidades públicas, por supuesto, igualmente del exterior, que ha dado grandes debates, como usted lo dice, en defensa de la democracia. Recordemos uno solo, como usted lo decía, mi estimadísimo periodista Harold Ruiz, nos ha picado esa vena de la política, pero no esa política de pronto electoral, de postular nuestro nombre al Consejo, a la Asamblea, a la Cámara, al Senado, ni tampoco es nuestra pretensión, hay que dejar muy en claro eso, tampoco esa es nuestra intención. Pero nosotros consideramos que la única opción viable que le queda a Colombia es Colombia Humana, dirigida, por supuesto, por Gustavo Petro Urrego. Entonces nosotros escuchándolo, valorándolo, viendo ese gran valor civil y político de Gustavo Petro, decidimos acompañarlo en esta grandísima jornada política de reivindicación, de restauración moral, porque definitivamente, repito, 200 años de los mismos con las mismas nos han dejado a nosotros con ese deshonroso lugar de ser Colombia el cuarto país
más inequitativo del mundo, es decir, donde pocos tienen mucho y muchos tenemos nada. Creemos nosotros que Gustavo Petro conoce al país, sabe orientarlo, sabe llevarlo y definitivamente yo creo y tengo la plena certeza y seguridad que hará por nosotros, por los colombianos, algo mucho mejor que lo que hemos vivido en estos últimos 200 años. Yo creo que una de las polémicas más grandes es que estamos en los términos de política bastante divididos y una palabra que se utiliza mucho es la de polarizados, que aquí todo el mundo está polarizado por un lado o por el otro. Sabemos que en este momento están avanzándose en muchísimas precandidaturas, más de 30 precandidatos que hay por todo el país para las presidenciales, que particularmente hablando de Gustavo Petro, dentro de este pacto histórico se hará una consulta interna de varios precandidatos que también están ahí. En este caso, quienes han sido como seguidores de vieja data de Gustavo Petro también están dispuestos a aceptar, dado el caso, que sea otro candidato o candidata quien salga desde los balcones del pacto histórico. Bueno, por supuesto, pero antes permítame también decir algo que de alguna manera pretende llevar alguna luz o algunas luces a la opinión pública. Mire, se dice que Gustavo Petro polariza al país. Pues claro que tiene que polarizar al país en el sentido político, porque denunciar las injusticias, denunciar la corrupción, denunciar los atropellos de nuestra clase dirigente, de tantos escándalos que diariamente nos acuden, pues si ellos consideran quienes tienen el poder que eso polariza, pues hay que seguir polarizándolo en el buen sentido de la palabra. Es que ser conciliador no significa callar, ser conciliador no significa ser parte de esa corrupción, mucho menos ser conciliador significa aliarse con aquellos que se han robado a Colombia durante tantos años. Pero por supuesto se está llevando a efecto un gran pacto, un pacto histórico, donde, como usted muy bien lo dice, Angelita, se va a llevar a efecto una gran consulta y, por supuesto, el compromiso. Yo diría que ese deseo de cada uno de nosotros, de quienes conformamos Colombia Humana y hacemos parte de ese gran pacto histórico, es acogernos a los resultados de la democracia. Bien lo decía aquí nuestro buen amigo y periodista Harold Ruiz Moreno. Ya sí, Iván Duque ha dado tantas muestras de querer convertirse en dictador, de querer prolongar pues hasta su periodo en el espacio y en el tiempo. Nosotros mal haríamos en imitar a este tipo de actuaciones. Nosotros creemos que la democracia es para eso, para entendernos, para comprendernos y para llegar a sanos acuerdos. Profe Pablo Emilio, yo quisiera hacerle la pregunta sobre la noticia, porque es una noticia muy importante, que en Pasto y Nariño se cree un nodo de la Colombia Humana haciendo esta precisión. Hemos participado de los espacios de organización de la campaña anterior del senador Gustavo Petro, en función de esa candidatura, pero no conozco, no tenía noticia que ya la agrupación política Colombia Humana hubiera tenido un experimento organizativo en Pasto y Nariño. Esta es la primera iniciativa, porque aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es el pacto histórico, entonces el pacto histórico hace parte de Colombia Humana, el Partido Maíz, la Unión Patriótica, pero en esta oportunidad se constituye, y esa es la forma de organización de la Colombia Humana, un nodo en donde vemos a personas de mucho recorrido en el departamento de Nariño, el sociólogo Carlos Santamaría, el líder político Eber Santander, la líder social Marlene Delgado, la comunicadora Lady Guancha, el politólogo Jairo Erazo, la defensora de derechos humanos Juanita Iturro, el líder juvenil Fernando Arcos, a mi gran amigo, el líder cívico Pablo Trejos, de la exprovincia de Obando, y obviamente un hombre que igual es un líder que participa de muchas actividades, como es el profesor Aníbal Arévalo.
Entonces, observamos la fotografía en la que hacen la presentación del nodo. ¿Con qué propósito se conforma este nodo en Pasto y en Nariño? Bueno, como usted lo dice, los seguidores de Gustavo Petro, de las ideas de Gustavo Petro, de esa bonita forma de hacer política, pues analizamos algunos aspectos fundamentales aquí en la región, en el departamento de Nariño. Mire, Gustavo Petro obtuvo una de las mejores votaciones aquí en el departamento de Nariño. Sin embargo, no tenemos representación en el Congreso de la República. Mire, y es importante, y esta es la gran reflexión que tenemos que hacer, si queremos ver a Gustavo Petro en la presidencia de la República, aplicando sus teorías y praxis social, por supuesto, no podemos dejarlo nosotros en medio de una jauría como es el Congreso de la República, donde seguramente se van a oponer a todo tipo de reforma que conlleve a un bienestar social de los colombianos. Entonces, ese grupo de personas y otros más que se han unido a lo largo de este recorrido en estos 2 larguitos meses, consideramos oportuno organizarnos justamente como ese grupo, ese nodo que represente los ideales de Colombia humana aquí en el departamento de Nariño, con la pretensión después, por supuesto, de un gran proceso democrático, de presentar seguramente algunos candidatos con altísimas calidades éticas y morales para que nos representen en el Congreso de la República. Mal haríamos nosotros en decir que Gustavo Petro es ese Mesías que va a solucionar solito desde la presidencia de la República todos los males que hemos heredado a lo largo de toda nuestra vida republicana. Sabemos que el escenario propicio es el Congreso de la República y nosotros creemos oportuno y conveniente justamente organizarnos para que al Congreso de la República ya lleguen unas personalidades que comparten los ideas, los pensamientos y los criterios de Colombia Humana y de Gustavo Petro. Aquí viene entonces esta pregunta, porque ya usted introdujo uno de los temas que es tal vez la primera obligación para la defensa de la democracia, que es la renovación del Congreso. Yo he seguido de cerca que el Pacto Histórico en Nariño viene desarrollando ya actividades de organización sobre la base de la participación de la Unión Patriótica, de Maíz, de sectores de otras vertientes que están impulsando el Pacto Histórico y obviamente entre ellos pues la Colombia Humana y en ese proceso del Pacto Histórico aquí en el departamento de Nariño se viene construyendo una lista de convergencia a la Cámara de Representantes. He visto muy acuicioso, como siempre, al frente de esa organización del Pacto Histórico, al profesor Raúl Delgado, es gobernador, es alcalde, parlamentario del departamento de Nariño, entre otras dirigentes. ¿Ustedes vienen participando de ese proceso de organización del Pacto Histórico acá en Nariño? Por supuesto, nos han invitado a algunas reuniones y lógicamente hay que aclarar que como en todo movimiento, en todo grupo, como en toda pretensión política y electoral, hay algunas diferencias, pero esas diferencias... Esa es la esencia de la democracia. Sí, es la esencia de la democracia, nos acercan más que nos separan. Entonces, lo que nosotros pretendemos es justamente arroparnos bajo todos esos principios y cubrirnos de esa filosofía de querer una Colombia nueva, diferente, y lo que queremos es, después de un proceso, reitero, con todos los grupos que usted menciona, que hacen parte de ese gran pacto histórico, por supuesto, pretender llegar hacia la elección o selección de unos candidatos que nos representen. En la Cámara de Representantes en la Cámara por parte de Nariño. Y en el Senado, por supuesto, porque nosotros queremos de alguna manera decirle a la opinión pública del departamento de Nariño que somos coherentes, que efectivamente nosotros queremos dar muestra de cordialidad, de esa gran defensa de la moral, como también lo decía
Jorge Eliezer Gaitán, Gustavo Petro, ¿por qué no podemos nosotros imponer candidatos como lo hacen los grupos de derecha? Como dijo Uribe, voten por el que diga Uribe. Y el pueblo colombiano... El famoso dedazo mexicano. El dedazo, voten por el que diga Uribe, y eso es lo que no queremos hacer. Nosotros queremos decir, voten por el que diga el pueblo, voten por el que diga la gente. Esa es la democracia. Tenemos diferencias, pero queremos conformar y tejer acuerdos. Profesor Pablo Emilio, usted dice, hay que tejer acuerdos, hay que posibilitar que haya mayor unidad. Pasto y Nariño se caracterizan por que han habido procesos de unidad. Fíjese usted, el actual concejal de Pasto, el dirigente Eric Velasco, es resultado de una convergencia entre el Partido Liberal, el Polo Democrático, la Unión Patriótica. La diputada Rosita Guevara es resultado de ese proceso de convergencia que se hizo en el 2015, en donde precisamente hubo la convergencia de estas agrupaciones políticas, sin incurrir en el síndrome de la chiva. Angelita, se anuncia que hay mucho acercamiento, que viene participando el sector político del Partido Verde con la dirigente Esperanza Rojas, que está participando el sector del senador Guillermo García Realpe, quien ha presentado como candidato a Jairo Otero, un exdiputado, una persona muy destacada de la política nariñense, y también se viene hablando pues de otros nombres. Seguramente la Colombia Humana postulará a dirigentes o a lideresas para construir esa robusta lista a la Cámara, porque analistas tan juiciosos como Ariel Ávila, él el día de ayer se aproximaba a decir que la lista del pacto histórico al Senado de la República podía lograr entre 15 y 17 senadores, y el pacto histórico cree que uno de esos 15 o 17 senadores sea del departamento de Nariño, pero igualmente que haya ese proceso de convergencia en los territorios y haya una buena representación en la Cámara, porque usted lo decía, el primer chico de una democracia se juega en el Congreso. Si no hay un proceso armónico de colaboración interinstitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, es muy difícil que desde el Ejecutivo usted pueda hacer transformaciones en la sociedad. De ahí que la propuesta que han planteado es la propuesta de los 55, de aspirar a conseguir 55 senadores para tener las mayorías en el Congreso. ¿Qué nos puede comentar sobre esa situación? Bueno, Gustavo Petro, en una de sus últimas intervenciones, justamente, él invita a grupos, a una convergencia nacional, invita al Partido Liberal, por supuesto, invita al Partido Verde para que se unan, para que de verdad se vinculen con este gran deseo de construir y de reconstruir esta Colombia. Y yo creo que eso es oportuno, yo creo que eso es sensato. No podemos nosotros pretender alcanzar la presidencia de la República de pronto aislados, en un escenario donde no tengamos la compañía seguramente de otros aparentes oponentes, pero que estamos mirando o están mirando hacia el mismo horizonte. Entonces yo creo que no podemos caer en esos fanatismos, no podemos caer nosotros en esas arrogancias de decir que solos podemos alcanzar el poder. Mire, las últimas elecciones bien sabemos nosotros que seguramente nos faltó un poco de experiencia, de organización, porque muchas veces se impuso ese criterio que surgió seguramente de un corazón bondadoso, pero hoy hemos entendido que tenemos que atraer hacia esa gran convergencia, a ese gran pacto histórico, por supuesto, a gente que no tenga prontuarios, que no tenga de ninguna manera que avergonzarse ante el pueblo de Colombia,
y que han hecho política sana. Usted menciona a dos políticos, por ejemplo, muy buenos. Jairo Otero de Linares, un gran amigo, una gran persona. Por supuesto, no estamos aquí haciendo nosotros ningún tipo de proselitismo, simplemente expresando y estando más allá de esos fanatismos, que es una gran persona. Lo mismo el doctor Guillermo García, mire, que él ha estado con el pueblo, en contra de la misma clase política, en contra de las mismas élites, que se ha ganado epítetos muchas veces que pretenden de alguna manera manchar esa trayectoria, pero nosotros pensamos, como lo dice Gustavo Petro, si no ampliamos esa gran cobertura de esta convergencia, de este gran pacto histórico, seguramente nos faltará el centavo para el peso, y eso es lo que no queremos. Queremos el peso completo, y para terminar queremos decir que efectivamente, como usted bien lo recalca, el escenario donde se juega realmente el gran partido que vamos a darnos los colombianos es en el Congreso de la República. Bueno, antes de irnos a la pausa comercial, quiero comentarle a usted, compañera Angelita, y a la amable audiencia, que el día de ayer presentó renuncia al Partido Verde la dirigente social vinculada a la academia y a muchas actividades sociales, Vilma Figueroa, al igual que la ex candidata a la alcaldía de Pasto, quien sacó una votación significativa, más de 20.000 votos, la doctora Lucía del Socorro Basante, en carta pública dirigida a los presidentes del Partido Verde. Ellas presentan su renuncia, y en la carta, que se puede consultar en las redes sociales, pues están los argumentos por el cual se retiran estas dos destacadas dirigentes del departamento de Nariño del partido Alianza Verde. Estamos en su programa Ciudadanos en Acción. Para la comodidad de tu hogar o de tu establecimiento comercial, Montagas te trae los eficientes calefactores de ambiente. Con ellos podrás disfrutar de un ambiente caluroso y agradable. Pregunta en nuestras oficinas de servicio al cliente en Pasto, Ipiales y Túquerres, o comunícate a nuestras líneas de atención para recibir más información. Montagas, siempre en tu hogar, siempre entre tu familia. Vigila Superservicios. Pasto, un solo actuar. Cuando el semáforo está en rojo, la cebra es el espacio seguro del peatón. Por eso, detén tu vehículo cuando la veas. Y a ti, peatón, te recomendamos el uso del semáforo peatonal y de la cebra para pasar la calle. Avante, movilizando la gran capital. Que no se le pase el gangazo tributario. Aprovecha el 80% de descuento de intereses moratorios en valorización municipal, cancelando la totalidad y de contado hasta el 31 de agosto de 2021. Descuento según Acuerdo Municipal 007 del 5 de marzo de 2021. Descuentos que no son cuentos. Alcaldía de Pasto. Pasto, la gran capital. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país, todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y bancos de la ciudad. La empresa Alumbrado Público de Pasto Cepal trabaja para su bienestar y seguridad. Cepal informa que el pago del impuesto de alumbrado público es una obligación. Mantenga al día su factura. Nosotros nos comprometemos a mantener el alumbrado público en óptimas condiciones. Contáctenos. Atención al usuario @cepal.gov.co. Celular 315-443-6024 o al 731-2606. Somos Cepal. Trabajamos para usted. ¿Sabías que mejorar tu vivienda sí es posible? Y lo mejor, sin ningún costo. El programa Casa Digna, Vida Digna te ofrece la posibilidad de realizar obras de mejoramiento a tu vivienda con el arreglo de pisos, baños o cocina. Postúlate a uno de los subsidios a través de la página web www.invipasto.gov.co. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. Un mensaje de Invipasto, por una vivienda digna en la gran capital. Servir
Otra meta de Ecos de Pasto. 11:35 de la mañana y regresamos a su programa Ciudadanos en Acción. Hoy estamos hablando aquí un poco de ese ejercicio político con el profesor Pablo Emilio Obando Acosta, para no robarme el apellido Obando. Y yo sí tenía una duda también en el marco de esta charla que estamos teniendo, de ese control político al cual nosotros nos dedicamos todos los días jueves. Y es que las juventudes, por ejemplo, yo me siento en medio de todo representada ahí en ese gremio de las juventudes, de las mujeres. Hemos salido de la calle exigiendo que también tengamos esa representación en los órganos de participación política, en esta democracia en la cual regularmente siempre ha estado dominada por los hombres, y hay que decirlo porque es cierto. Vimos, por ejemplo, un cartel de la coalición de la esperanza, justo en el marco de esta transición, de este estallido social, donde, sin demeritar, por supuesto, la edad o la experiencia que tengan, era exclusivamente hombres mayores quienes estaban liderando estos procesos, pero no estábamos ni los jóvenes, ni las mujeres, ni los negros, ni las personas indígenas, ni absolutamente nada de la diversidad que reina en Colombia y que debería estar representada en estos espacios. ¿Cómo se mueve eso para el caso de la Colombia Humana y del Pacto Histórico en el departamento de Nariño y en la ciudad de Pasto? Bueno, lo dice Gustavo Petro en una de sus últimas alocuciones, donde efectivamente él habla de la praxis, es decir, ir más allá de la teoría, de los simples enunciados, de las simples proclamas. Pero mire, de lo que usted dice, hoy recordábamos uno de los artículos de Martin Luther King, su discurso Tengo un sueño, donde él justamente evocaba y hacía un llamado a la opinión pública en Estados Unidos por la discriminación contra las negritudes, porque usted lo nombra, y él decía que no podrá dormir tranquilo mientras encuentre esos oprobiosos letreros en un restaurante de la ciudad, donde simplemente decía prohibido la entrada de negros, y que no podría abrazar tranquilamente a sus hijos cuando en un bus se prohíba el ingreso de un negro, se le prohíba sentar en la parte delantera. Y mucho más decía cuando los negros, en ese famoso discurso que fue catalogado uno de los mejores discursos del siglo XX, él decía justamente que mientras no lleguemos a esa realidad política, social, definitivamente nos quedaremos sin discursos. Mire, aquí que se ha pretendido dentro de lo que es Colombia Humana, mire, se abre posibilidades. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro nodo, en nuestro núcleo, invitando a las mujeres, y qué gusto tener la participación de grandes lideresas que nos orientan a nosotros, nos llevan a nosotros muchas veces a tomar algunas consideraciones, que lo que usted dice muchas veces ya los que estamos pasados los 50 años, canositos y demás, muchas veces creemos tener esa verdad, creemos tener ese dogma y queremos imponerlo. Pero mire que las voces de las mujeres son sensatas. Y aquí nosotros lo que hemos hecho y vamos a hacer justamente esa convocatoria para que se haga efectiva, para que vaya a la praxis estos principios, estos ideales, porque no podemos nosotros discriminar a la mujer, a los negros, a los jóvenes. Tenemos jóvenes también dentro de nuestro nodo, a mujeres, y seguramente ellas, ¿por qué no?, podrán aspirar desde ya a ser parte de esa gran lista que pondremos a consideración para el departamento de Nariño. Reitero, y esto se hace extensivo a todos los grupos y movimientos que conforman el Gran Pacto Histórico. Ojalá la gran protagonista, mi profesor Harold Ruiz, sea una mujer. Ojalá la gran protagonista de verdad sea ese ser que da vida, que proclama luz, que nos acoge, que nos bendice, que nos ha llevado siempre por esos caminos de concordia. Yo creo que es el momento, bien lo decía Gabriel García Márquez en uno de sus escritos, que el futuro de Colombia está en los brazos y en el corazón de las mujeres. Y nosotros estamos haciendo esta convocatoria justamente, que ya lo daremos a conocer en su momento oportuno, y es bueno decirle, Angelita, que tenemos muchas mujeres en nuestro grupo y son ellas las quienes están mandando y quienes están dirigiendo. Usted dice
con razón, profesor Pablo Emilio, de que quienes ya pasamos los 50 y quienes ya también pasamos los 60 y hemos dedicado toda esta vida pues a esta lucha social, vemos hoy unos nuevos fenómenos. El estallido social de los últimos 3 meses nos permite registrar que la energía, que la fuerza, que la vitalidad que sobresalió en las marchas multitudinarias fue la energía de los jóvenes. Cito nuevamente a Ariel Ávila, él dice que en las próximas elecciones al Congreso se pueden presentar 2 millones de votos nuevos y que esos 2 millones de votos nuevos van a ser los votos de los jóvenes. Desde el nodo de la Colombia humana, desde el pacto histórico, uno podría decir que en esa lista que están construyendo a la Cámara de Representantes en representación de este departamento de Nariño, habrá un líder, una lideresa joven. Bueno, tenemos, y yo diría, y me van a perdonar, pero yo creo que tenemos uno de los, no quiero dar nombres, porque seguramente me van a jalar las orejas un poquito, pero sí, una gran delegación de Colombia Humana, jóvenes, fueron a Bogotá, mire, este 20 de julio, nos hicieron unos grandes reportes y de verdad, allá podemos decir se codearon con los grandes de Colombia Humana, y de verdad con esa capacidad, con esa inteligencia, que seguramente van a ser la gran sorpresa aquí en el departamento de Nariño, y lo decimos con mucho aprecio y con mucho cariño, por supuesto. También nosotros decir que estos jóvenes que hoy llevan la antorcha, la recibieron de nosotros, mi maestro, de maestros como usted, maestro Harold Ruiz, porque fuimos nosotros quien en medio de esa hecatombe, de esa crisis, de esa masacre, de esos genocidios, de esa desesperanza, muchas veces de entrar en un túnel donde no mirábamos la luz, personas como usted y yo me atrevería a decir con mucho acto de vanidad y de pronto como yo, quienes mantuvimos encendida esa antorcha, no permitimos que se apague. Yo creo que ahí está nuestra gran lucha. Decía Salvador Allende en uno de sus famosos discursos en la Universidad de México, decía que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Nosotros podemos decir sin ninguna duda que nosotros somos unos viejos jóvenes, que llevamos el alma juvenil, que queremos cosas buenas para Colombia, que queremos renovar esa forma de hacer política, que queremos abrazar a todos los colombianos sin distingo alguno, porque esa es la invitación. Ya hemos visto lo que ocurre aquí en nuestro país cuando nos gobiernan los que nos gobiernan, esas reformas tributarias, esas reformas a la salud, esos impuestos a productos tan sagrados de la canasta familiar, ese entregarle recursos a la banca privada, ese de dejar de cobrarle el dinero a la empresa también, a los empresarios grandes de Colombia, en unas excepciones que ya superan los 5, los 6, los 8 billones anuales, y que se constituyen en pobreza. Entonces yo creo que así como hay sangre joven, también nosotros los viejitos, mi estimado, lo que nos decimos viejitos, muchas veces siendo incomprendidos, muchas veces siendo catalogados como unos resentidos. Acuérdese, profe, que Sí. las sociedades, sobre todo orientales, tienen una categorización sobre los viejitos como la fuente de sabiduría, de experiencia. Por eso cuando uno observa los líderes principales del nodo de Colombia Humana en Pasto y Nariño, uno lo que ve ahí es experiencia, conocimiento, experticia, que se conjuga con los jóvenes, porque vemos Ahí también están, y los jóvenes y las mujeres, ¿no? Y nos faltan jóvenes. Una de nuestras líderes está justamente, como usted lo decía al comienzo de su programa, afectada en uno de sus ojos, porque mire, simplemente por proclamar la defensa de los derechos humanos ante el ataque brutal, yo diría genocida, de nuestra policía, que la queremos y la apreciamos, pero cuando hacen de verdad
cosas buenas y favorecen al pueblo, no cuando se embrutecen, cuando de verdad proceden como bestias salvajes para atacar a nuestros jóvenes. Es que son los hijos nuestros, mi estimado Harold Ruiz Moreno. Los jóvenes rebeldes, los que se han levantado, son los hijos del pueblo, aquellos que no tienen de pronto oportunidades, los que no se han educado adecuadamente por falta de esos recursos, por falta, es que el Estado colombiano como que los encerró a los jóvenes y ellos están buscando una salida. Por supuesto, nosotros compartimos el criterio de Gustavo Petro. Muchas veces esas barricadas no son oportunas ni son convenientes, porque son muchas veces el mejor pretexto para un Estado estigmatizar y atacar a nuestros jóvenes. Pero definitivamente un Estado que ataca a sus jóvenes es un Estado demente, un Estado loco, un Estado que se salió de todo cauce de la moralidad y merece todo el repudio público. Nuestro corazón siempre, mi estimado Harold Ruiz y Angelita, con los jóvenes, con quienes siempre hemos estado a pesar de esa diferencia generacional. Yo sí quiero preguntar, antes de que ya se vaya el profesor, hoy hemos hablado de política, por supuesto que es un tema bastante amplio, de las posibles candidaturas, del futuro, por supuesto, de la política por esos lados aquí en el departamento de Nariño, pero lo vamos a ver por ahí al profesor Pablo Emilio en una candidatura, en un afiche por ahí de un consejo, de una asamblea. No me veo, yo creo que mi forma de hacer política siempre ha sido diferente. La de ser maestro. Yo soy un maestro de escuela, ya me retiré, por supuesto, ya extraño esas aulas, esos muchachos, pero yo creo que no es momento. Considero que la forma en que nosotros de alguna manera hacemos la política es la que nos gusta. Por supuesto, sería honroso llegar a un consejo municipal como usted estuvo, mi estimado, y lo hizo de la mejor forma, excelentemente, por esos grandes debates que usted hizo en el consejo municipal. Pero creemos que el escenario nuestro, el escenario natural, está dado en la prensa, en la información, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Muchas gracias. Profesor Pablo Emilio, muchas gracias. Esta ventana de los jueves en Ciudadanos en Acción tiene un propósito: contribuir a la democracia. Estos micrófonos los jueves están abiertos a la coalición de la esperanza, están abiertos para las candidaturas del sector denominado la derecha. Con todo gusto podemos desarrollar convergencias, usted lo ha dicho, que la diferencia no nos lleve a ser sectarios. Entonces le agradecemos inmensamente, Angelita. Así es, mi estimado. Muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Pablo Emilio Obando Acosta, y a ustedes, a nuestra audiencia, que siempre está muy pendiente de su espacio Ciudadanos en Acción. El agradecimiento también por estar conectados y conectadas con nosotros. Nos encontramos el día de mañana en nuestro Viernes Cultural desde las 10:30 de la mañana. Por ahora, feliz tarde para ustedes. Muchas gracias por esa cordialísima invitación. Si tu casa necesita